Poner. Listo. Buen día con ustedes, doctor Matos y compañeros todos. El día de hoy les vamos a presentar junto con mi grupo bases moleculares de las enfermedades humanas. Como integrantes tenemos en primer lugar, Senia Anaís Quispemoso. En segundo lugar tenemos a mi compañero Abel Alexis Bravo Mesa, con el cual estoy realizando la grabación de esta exposición. En tercer lugar tenemos a mi persona, Joel Sorri Urbano. Y por último tenemos a Víctor Américo Yaguarimay Sotelo. Esta exposición es perteneciente al curso de Biología Celular de la Facultad de Medicina Humana. Bueno, empezando, tenemos a mi persona con el cáncer, bases moleculares sobre el cáncer. Bueno, como todos sabemos, el cáncer es una de las enfermedades que más llegan a matar en general en el mundo. Matan a millones de personas y a día de hoy no hay ninguna cura existente que podamos tener para ciertos tipos de cáncer. El cáncer es básicamente una enfermedad en la que las células comienzan a crecer o dividirse de manera descontrolada. Bueno, a continuación veremos cuáles son las causas de esta división descontrolada o crecimiento descontrolado. En primer lugar, tenemos a las mutaciones genéticas en el cual los protooncogenes, en general son genes normales, que ayudan a la división celular, o sea, que a las células se dividan, los protooncogenes se encargan de hacer eso, de ayudar a que las células se puedan dividir, pero en ciertos casos se puede llegar a una mutación en la que los protooncogenes se convierten en oncogenes, en llamados oncogenes, que hacen que la célula comience a dividirse de manera descontrolada. Básicamente comienza a crecer y crecer y crecer y generando tumores, ¿no? Y cuando estos tumores llegan a órganos vitales del cuerpo humano, se genera lo que llamamos cáncer o, bueno, metástasis, ¿no? Como primer gen, o bueno, como primer protooncogen tenemos el gen RAS, que, bueno, cuando se muta es la causa del 30% de cánceres en el mundo. O sea, las personas que tienen cáncer, del total, un 30% de las personas, su cáncer fue generado por este gen, el gen RAS. Como segundo oncogen tenemos el gen MYC, que es un gen que se encarga de la duplicación del ADN, que cuando este falla igual genera una división mal hecha y bueno, genera cáncer igualmente, ¿no? Esos son protooncogenes que mutando generan oncogenes que llegan al cáncer. Bueno, como continuando tenemos a la inestabilidad genómica, que va de la mano con los oncogenes, ¿no? Como podemos ver en una de las causas, tenemos la activación de los oncogenes, que cuando se activa un oncogen, como expliqué antes, la célula comienza a dividirse, como podemos ver en la imagen, una célula sana, que bueno, se divide en dos células, como es normal en la mitosis. Pero bueno, tenemos una célula dañada en la que hay un daño del ADN como segunda causa, o puede ser una activación del oncogen, como sabemos, que al final hace que la célula comience a dividirse de manera descontrolada, como podemos ver aquí. Son muchísimas células que se dividieron de una, que tuvo un fallo. Y bueno, tenemos a la aneuploidia. La aneuploidia es cuando un cromosoma, o bueno, cuando una célula tiene más cromosomas, ¿no? Que también podemos asociarlo esto a síndromes como el síndrome de Down o el síndrome de otros superhembra, por ejemplo, supermacho, que hace que tengan dos cromosomas sexuales, o bueno, tres. Y bueno, la aneuploidia causa el cáncer a partir de diferentes cromosomas, en especial en el cromosoma 12. Cuando hay aneuploidia se genera cáncer, por lo que veremos a continuación, que es los genes supresores. Los genes supresores normalmente inhiben el crecimiento celular, lo que hacen es que, bueno, por ejemplo, cuando hay un crecimiento desmesurado, los genes supresores se encargan de esto, ¿no? De hacer que la célula no crezca de manera desmesurada. Pero bueno, cuando hay alguna mutación, estos genes ya no cumplen su tarea, haciendo así que las células crezcan de manera descontrolada, como podemos ver, ¿no? En el gráfico. Por ejemplo, tenemos a la TP53, que codifica la proteína P53.
Como podemos ver en el gráfico, la P53 es una célula que, bueno, es una proteína que se encarga de la división celular, corregir el ARN, bueno, el ADN que está mal duplicado, ¿no? Hace que corrige todas las células, el material genético de las células cuando se hizo una mala duplicación. Además de que también cuando una célula comienza a crecer de manera desmesurada, digamos por otro oncogeno o por otro gen supresor que haya fallado, el P53 se encarga de realizar la apoptosis, que es, bueno, como sabemos, es como algo conocido como un suicidio para la célula, en la que se mata a sí misma para no generar cáncer. Bueno, cuando falla el gen de P53, no codifica bien el P53 y no puede cumplir con su tarea normal, lo que conlleva a que la célula que ya tiene material genético dañado o, bueno, tiene genes supresores que están mal codificados además, no puede realizar ni apoptosis, ni realización ni, ¿cómo decirlo? Ni una, una corrección correcta de los genes que fueron dañados durante la división, ¿no? Bueno, a continuación voy a pasarle la voz a mi compañero Alexis, para que nos va a explicar sobre las bacterias. Adelante, Alexis. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las bacterias. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, básicamente un pequeño concepto acerca de lo que es la bacteria, ¿no? ¿Qué nos dicen, no? Que las bacterias son microorganismos procariotas, es decir, que estos organismos unicelulares de pocos micrómetros de tamaño van a poseer una membrana plasmática compuesta de lípidos y proteínas que van a encerrar y proteger la célula y una pared celular que va a constituir la barrera física y mecánica que da forma a la bacteria. Bueno, quiero hacer un paréntesis aquí porque muchas veces las personas suelen confundir eh, ¿cómo decirlo? Que virus y bacterias son iguales, cuando no es así. La bacteria básicamente va a ser em, bueno, el virus va a ser un virus a celular, mientras que la bacteria va a ser unicelular. Bueno, como podemos observar en el gráfico, tenemos las partes, ¿no? Prácticamente la estructura. Primero vamos a empezar por donde es la pared celular, que va a ser una estructura rígida que le va a dar forma a la bacteria. Seguidamente tenemos lo que es la membrana plasmática, que se va a conocer o bueno, se coloca, ¿no? Debajo de la pared celular y su función básicamente va a ser controlar la entrada y la salida de nutrientes. Luego tenemos lo que es la cápsula, que le va a dar la protección a la célula bacteriana frente a la fagocitosis. Bueno, en el citoplasma que va a estar ubicada el ADN. Por ende, es una célula procariota. Seguidamente tenemos lo que son los ribosomas, bueno, que se va a encargar de sintetizar las proteínas. Los flagelos, que bueno, van a estar encargados del movimiento de la célula. Bueno, cabe resaltar que no todas estas bacterias van a tener lo que son flagelos. Y el pili, ¿no? Que va a ser el medio del intercambio del material genético entre estas bacterias. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, siguiendo con la exposición, voy a hablar acerca de la estructura genética. Como podemos observar en el gráfico, tenemos partes fundamentales. Bueno, primero voy a empezar hablando acerca del ADN cromosómico, que bueno, la mayoría de bacterias tienen un cromosoma circular de ADN que contiene la información genética necesaria para la supervivencia y reproducción. Las plásmidas o plásmidos, bueno, estas son moléculas de ADN adicionales que generalmente van a ser circulares, que pueden replicarse independientemente del ADN cromosómico. Contienen genes que pueden conferir ventajas como resistencias a antibióticos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora hablaré acerca de la adhesión y la colonización. Bueno, ¿qué es lo que son las adhesinas? Bueno, estos básicamente van a ser proteínas o glicoproteínas de la superficie bacteriana.
que va a permitir la adherencia a las células del espectador. Bueno, entre estos ejemplos vamos a incluir las fimbrinas y las proteínas de adhesión. Seguidamente tenemos las biopelículas, que van a ser estructuras multicelulares que van a permitir las bacterias adherirse a superficies y protegerse de defensas del hospedador y antibióticos. Como ejemplo tenemos la Pseudomonas, que es conocida por formar biopelículas en pulmones de pacientes con fibrosis quística. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos lo que es la evasión del sistema inmunológico. Vamos a resaltar dos partes importantes o dos factores. Bueno, primero tenemos lo que son las cápsulas, que van a ser polisacáridos que van a recubrir la bacteria, protegiéndola de la fagocitosis. Luego tenemos lo que son las proteínas inmunomoduladoras, bueno, que se van a dividir en dos, que son las proteínas A y el factor H. Dentro de lo que es la proteína A, que se une a la porción de los anticuerpos, bloqueando así la opsonización. Y por último, lo que tenemos el factor H, algunas de estas bacterias se van a unir a este factor del complemento. Así van a crear una vía alterna para que este factor H sea un complemento. Como podemos observar en las siguientes imágenes, algunas de estas bacterias que afectan al sistema inmunológico. Eh, Doy el paso a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, mi nombre es Einenis Jesús y yo les voy a explicar sobre los virus. Como bien sabemos, los virus son agentes infecciosos que contienen material genético, es decir, contienen ADN y ARN. Este requiere de una célula huésped para replicarse, ¿no? Cuando un virus infecta una célula, esta se ve alterada en su expresión y en su función de los genes celulares, lo que conduce a las enfermedades. Yo les voy a hablar sobre algunas de las principales formas en las que los virus pueden causar enfermedades a nivel molecular. Como primer punto tenemos pues la alteración de la expresión genética. En este caso, los virus pueden activar o reprimir la expresión de genes celulares, lo que puede llevar a que éste tenga cambios en su metabolismo, en la proliferación o muerte celular. Como un ejemplo, vamos a tener al virus del papiloma humano, que este puede activar sus oncogenes y inactivar los supresores de tumores, contribuyendo al desarrollo del cáncer. Este virus, pues, se basa en tres pasos, ¿no? La activación en oncogenes. Pues el virus del papiloma humano posee genes virales, que es el E6 y el E3, que codifican para proteína que pueden interactuar e inactivar los genes, ¿no? O sea, activarlos e inactivarlos. Supresores a los tumores P53 y RB de la célula huésped. La inactivación de genes supresores de tumores. Las proteínas E6 y E7 del virus del papiloma humano pueden unirse y así inactivar los productos de los genes P53 y RB respectivamente. Y por último, pues la integración del genoma viral, ¿no? En las etapas avanzadas de la infección del virus del papiloma humano, el genoma viral puede integrarse al genoma en la célula huésped. Luego tenemos la interrupción de vías de la señalización celular. Los virus pueden interferir con las vías de señalización celular, afectando así los procesos como es la división, la diferenciación y la supervivencia celular. Esto puede conducir a enfermedades como el cáncer o autoinmunes, ¿no? En este caso yo les voy a hablar sobre el VIH. El VIH lo que hace es primero una interacción con receptores de superficie celular. Pues el VIH ingresa a las células del sistema inmunitario, principalmente con los linfocitos de CD4, y esta se une a los receptores de superficie como el CD4 y los correceptores que es el CCR5 y CXCR4. Luego, pues posee una alteración o sufre una alteración de la señalización intracelular.
pues esto ya se da dentro de la célula. El VIH puede interferir con múltiples vías de señalización que regulan procesos como la división, diferenciación y supervivencia. Luego tenemos la inducción a la apoptosis. Algunas proteínas virales como el TAT y EMP pueden introducir a la apoptosis en linfocitos T CD4+. La apoptosis pues es la eliminación, ¿no? Cuando la misma célula explota. Entonces esto hace que se activen las vías de señalización proapoptóticas. Y por último tenemos la alteración de la función de células T. El VIH también interfiere con las vías de señalización y ya que regula la función efectora de los linfocitos T CD4, ¿no? La inducción al estrés oxidativo. Algunos virus pueden generar especies reactivas al oxígeno, causando así un daño oxidativo o a las biomoléculas celulares y contribuyendo así a la patogénesis de enfermedades, como en este caso vamos a ver en la hepatitis C, ¿no? La infección por este virus puede inducir al estrés oxidativo de la siguiente forma. Primero, una generación de especies reactivas de oxígeno, o mejor conocida como ROS. Algunas proteínas virales como la proteína core y la proteína no estructural, pues pueden interactuar con componentes celulares y así desencadenar la producción excesiva de ROS en la célula infectada. Después tenemos el desequilibrio del sistema antioxidante. El También puede afectar los sistemas de defensa antioxidante de la célula, disminuyendo así los niveles de pues, enzima antioxidantes como el superoxo dismutasa, el SOT, la catalasa y la glutión peroxidasa. Como tercer punto tenemos el daño a biomoléculas celulares. El exceso de arroz generado por la infección, pues este puede causar un daño oxidativo a lípidos, proteínas y ácidos nucleicos de la célula huésped. Y último, pues la activación de vías de señalización proinflamatorias. El estrés oxidativo inducido puede activar la vía de señalización celular, que ésta conduce a que tenga una respuesta inflamatoria, como por ejemplo la vía del factor de transmisión NF-κB. Y pues por último tenemos la integración del genoma viral. La integración del genoma viral puede alterar tanto la expresión genética y la función celular, ¿no? Contribuyendo también así al desarrollo de enfermedades. Los mecanismos de integración del genoma viral. Algunos virus, especialmente los retrovirus como el VIH, tienen la capacidad de integrar su material genético al genoma de la célula huésped. Este proceso ocurre de la siguiente manera. Primero, pues tenemos la transcripción inversa del ARN viral a ADN. Una vez que el retrovirus infecta la célula, pues su ADN genómico es transcrito inversamente al ADN de doble cadena por la enzima transcriptasa inversa viral. Luego, el transporte del ADN viral al núcleo. El ADN viral, pues de doble cadena, llamado ADN proviral, es transportado al núcleo de la célula infectada. Como tercer paso, la integración del ADN proviral. En el núcleo, el ADN proviral se integra de manera aleatoria al genoma celular por acción de la enzima integrasa viral. Luego, y por último, tenemos lo que es la expresión de genes virales. Pues una vez que ya está integrado, el ADN proviral se comporta como un gen celular y es transcrito y traducido por la máquina celular, como ya hemos visto lo que es traducción y transcripción, pues así produciendo nuevas proteínas virales. Luego tenemos lo que es la alteración de la expresión genética y función celular. Pues la integración del genoma viral puede alterar también la expresión genética, como ya lo dije anteriormente, y la función celular de varias formas, ¿no? Como primero tenemos la activación de oncogenes. Si el sitio de integración de este se encuentra cerca de un oncogen celular, pues este puede activar su expresión, conduciendo a una proliferación celular descontrolada y así, pues, un cáncer, ¿no? Después, la inactivación de genes supresores de tumores. La integración también puede interrumpir la secuencia de genes supresores de tumores, inactivándolos, y eso obviamente nos favorece para la transformación maligna. Luego tenemos la alteración de la regulación génica. La integración puede modificar la estructura de la cromatina y alterar así la expresión de genes celulares adyacentes al sitio de integración. Y por último, la interrupción de vías de señalización.
Los genes que ya están ahí integrados, pues interfieren con las vías de señalización celular clave, afectando procesos como ya se había mencionado, como la división, diferenciación y supervivencia celular. En resumen de todo ello, podemos decir que pues, los virus pueden causar enfermedades a nivel molecular y alterar lo que es la expresión y función de los genes celulares, ¿no? Como ya se ha mencionado un montón de veces, interrumpir las vías de señalización, también inducir al estrés oxidativo y pues en algunos casos integrar su material genético al de la célula huésped. Muchas gracias. Bien, para terminar esta exposición, mi nombre es Víctor y yo voy a explicar la diabetes mellitus, su fisiopatología sobre todo. Muy bien. Antes de hablar de lo que les acabo de mencionar, es decir, la fisiopatología, es importante mencionar los agentes involucrados dentro de esta enfermedad. Primero que nada tenemos al páncreas, que es un órgano glandular, que se encarga de sintetizar o secretar bastantes tipos de hormonas, ¿no? Para el correcto funcionamiento del cuerpo. Ya, pero no nos interesa mucho esto del páncreas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos interesa más las células beta. Es decir, cuando nosotros lo vemos a través del microscopio del páncreas, vemos que está conformado por islotes pancreáticos. Y estos islotes pancreáticos están conformados por varios tipos de células. Las células alfa, las beta, las delta y los capilares. ¿Ya? Pero lo que nos interesa aquí son las células beta nada más. ¿Por qué? Porque estas se encargan de la síntesis de insulina, justamente ligada a la enfermedad de diabetes, ¿no? Bien. Ahora hablemos del otro agente, que es la glucosa, que es una macromolécula que se utiliza por las células, o las células se utilizan para energía, ¿no? Para llevar a cabo diferentes acciones, ¿no? La duplicación de ADN, no sé, la transcripción, la traducción de proteínas y esas cosas, ¿no? Luego, el siguiente son los receptores de insulina, ¿no? Que se encuentran en la membrana celular, ¿ya? Y se encargan justamente de recepcionar esta hormona que se llama insulina. ¿Para qué? Para desencadenar un mecanismo en donde se traslocan los transportadores de GLUT4 a la membrana celular, y estos transportadores son los que se encargan de facilitar la entrada de la glucosa entre el medio extracelular al medio intracelular, ¿no? Entonces, todos estos agentes participan directo o indirectamente dentro de la enfermedad. ¿Ya? Muy bien. Una vez explicado eso, y antes de hablar de la fisiopatología, quiero explicar lo que sucede dentro del cuerpo de una persona que no sufre de diabetes, ni del tipo 1 ni del tipo 2. ¿Ya? Entonces, primero, nosotros nos alimentamos, ¿vale? Comemos, digamos, una hamburguesa. ¿Ya? Ya, eso es la digestión. Después de comer esa hamburguesa, nuestro cuerpo se encarga de la degradación de esa hamburguesa, ¿no? Es decir, lo degrada en macromoléculas, ¿no? Ahí está, pues, los lípidos, no sé, los azúcares y más, ¿no? Pero en los azúcares nos importa más la glucosa, ¿no? Que es la macromolécula que se va a utilizar, como le dije, por las células para energía, ¿no? Ya, eso. Después la glucosa se dirige al torrente sanguíneo, ¿no? Aquí vemos aquí glucosa que está en el torrente sanguíneo. Después al páncreas, al notar que hay un exceso, por así decirlo, de glucosa en la sangre, secreta insulina, ¿no? Para contrarrestarlo, ¿ya? Secreta insulina que también se dirige pues al torrente sanguíneo, ¿ya? En el quinto paso vamos a hablar de la recepción de la insulina. Aquí vemos una célula normal, o sea, una célula cualquiera. Aquí está su medio extracelular y el medio intracelular. Aquí está la capa lipídica. Aquí está este azulcito, que es el receptor de insulina, y el rombo es una insulina. Bueno, la insulina, ¿no? Eso. Bueno, lo que pasa aquí es que como se secretó insulina en un torrente sanguíneo, pues esta insulina se va a unir a un receptor de insulina, ¿ya? Y este va a desencadenar todo un mecanismo en donde se va a traslocar los transportadores GLUT4 a la membrana celular, y esto se va a encargar de la captación de glucosa. Mira, como ven aquí, la glucosa está entrando a la célula, ¿no? Eso. Esto es lo que sucede dentro del cuerpo de una persona que no tiene ningún problema con la captación de glucosa. ¿Ya? Bien, pero ahora vamos a hablar de la fisiopatología de la diabetes, ¿no? Pero antes de eso, es importante diferenciar los tipos de diabetes, porque dependiendo de esto, también su fisiopatología va a cambiar, al menos ligeramente, ¿no? Bien,
Tenemos dos tipos principales de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2. Y bueno, lo voy a explicar uno por uno, ¿vale? Primero vamos a hablar de la fisiopatología de la diabetes tipo 1. Esta se conoce como un tipo de diabetes en donde no existe insulina, es decir, las células o el páncreas no produce esta hormona insulina. ¿Por qué? Porque las células beta del páncreas ya no existen, han sido eliminadas por el sistema inmunológico. Por eso también se dice que la diabetes es a causa de una enfermedad autoinmune, ¿no? Es decir, el propio sistema inmunológico ha eliminado a estas células beta por considerarlas fuera del organismo o como agentes externos, ¿no? O nocivos en el cuerpo, ¿no? Eso básicamente. ¿Cómo sucede esto? Bien, aquí tenemos a las células beta. Aquí tenemos a los linfocitos TCD4, TCD8 y el linfocito B, ¿vale? Aquí tenemos a los antígenos del glucositario humano, ¿ya? Que como ya sabemos, y lo hemos visto en otros temas, se encargan de... Bueno, los antígenos son como el DNI o la cédula que identifica cada célula, ¿no? Es decir, ahí vienen los linfocitos y se adhieren a cada antígeno y determinan si es, es parte del cuerpo o es un agente externo, ¿no? Y si es un agente externo, lo eliminan, ¿no? Es lo que sucede, ¿no? Hay algunas veces en donde este antígeno se deteriora por algún motivo y entonces los, los TCD4 en este caso, o los linfocitos TCD4, lo eliminan, ¿no? O sea, lo ven como parte de un agente externo, es un agente externo, entonces hay que eliminarlo, ¿no? Básicamente, ¿no? O algunas veces, o simplemente es por una enfermedad autoinmune, ¿no? Eso básicamente. Ya. ¿Qué sucede? Mira, el TCD4 al identificarlo o reconocerlo como parte de un agente externo quiere eliminarlo. Entonces genera una respuesta que estimula la secreción o la síntesis de linfocitos TCD8 y linfocitos B. Estos a su vez van a secretar TNF-alfa, perforinas y grancinas en el caso de linfocitos TCD8. En el caso del linfocito B va a sintetizar anticuerpos antislotes y anticuerpos antiinsulina. Si se preguntan qué es TNF-alfa, pues es el antígeno del sistema inmune. Ya. Si se preguntan qué es TNF-alfa, es factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? Bien. Entonces, así es como, bueno, al sintetizar todos estos elementos, se destruye la célula, ¿no? Las células beta en este caso. Y al destruirse, pues ya no se puede producir insulina, básicamente, ¿no? Al eliminar al productor, ya no hay producto. Entonces, ¿qué sucede en los efectos de la captación de la glucosa? Este rombo, que es la insulina, ya no existe. Y si ya no existe la llave que desencadena todo este mecanismo, pues tampoco se desencadena el mecanismo. Entonces, los transportadores de GLUT4 ya no se traslocan aquí a la membrana y por ende ya no recepcionan a la glucosa. Esto produciendo algunas sintomatologías, ¿no? Pero una de las más comunes son las 4 P's en la diabetes: la poliuria, polidipsia, polifragia y la pérdida de peso. Poliuria es que quieres ir al baño constantemente, porque justamente al haber un exceso de glucosa en la sangre, tu cuerpo intenta eliminar ese exceso como de lugar, ¿no? Y esto produce que vayas a cada rato al baño. Esto produce justamente que pierdas electrolitos y mucha agua y te deshidrates. Y por eso que también te dan ganas de tomar agua constantemente. Y también la polifagia tenemos, ¿no? En este caso te dan ganas de comer constantemente, ¿no? Porque tu cuerpo interpreta que como tus células no están captando la energía, ya no tienen energía, piensan que es porque no estás comiendo bien. Entonces te están induciendo a que comas, ¿no? Por eso es. También tenemos la pérdida de peso, ¿no? Como una de las 4 P's. Bien, vamos a pasar a la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Ya, esta se caracteriza principalmente por la resistencia a la insulina. Es decir, no es que no existe insulina como en la diabetes tipo 1, ¿no? En donde no hay nada de insulina. ¿Ya? En este caso sí hay insulina. Es solo que el problema es a nivel de la recepción de la insulina. Es decir, no se capta correctamente la insulina. ¿Ya? Eso principalmente. Mira, primero para explicarlo bien, vamos a hablar de un páncreas normal, ¿ya? De un cuerpo normal, por así decirlo.
Ya, aquí el páncreas sintetiza insulina que se pliega a los receptores de insulina, desencadenando el mecanismo en donde la glucosa entra a la célula. Chévere, ahí funciona correctamente. Pero ¿qué sucede cuando hay una resistencia a la insulina? Este receptor de insulina no funciona correctamente. Entonces, esto va a obligar al páncreas a sintetizar o secretar más y más insulina, ¿no? Más, como nos damos cuenta aquí, mira, hay bastante insulina, ¿no? Haciendo eso. Lo cual es como un remedio, pero a corto plazo, ¿no? Es como, no es que no se pueda recepcionar la glucosa, solo que está funcionando mal, haciendo que se compense con la secreción de más y más insulina, ¿no? Pero esto lo que va a provocar es un exceso o una sobrecarga laboral, por así decirlo, al páncreas. Y al hacer eso, o al pasar eso, va a haber un deterioro del páncreas. Es decir, se va a cansar pues, el páncreas de secretar más y más insulina. Entonces lo que va a pasar después de que hay un deterioro, el páncreas va a bajar su productividad y va a producir menos insulina. Y ahí recién vas a sentir los efectos. Ahí recién vas a valorar a tu páncreas, ¿no? Entonces ahí recién se aumenta la glucosa en la sangre y pues se produce la hiperglucemia, ¿no? Ya, pero nos preguntamos, ¿por qué los receptores de insulina no funcionarían bien, ¿no? Bueno, hay muchas teorías, pero una de ellas es la lipotoxicidad, es decir, el deterioro o la destrucción de células y de su funcionamiento a causa de la distribución de los ácidos grasos del cuerpo. Algo así como los radicales libres que se liberan en el cuerpo, ¿no? Muy bien. Es por eso que la diabetes tipo 2 está asociada más que nada al sedentarismo, a la edad y sobre todo a la obesidad, ¿no? Porque, mira, todos nosotros tenemos un tejido adiposo en el cuerpo, ¿vale? Que está conformado obviamente por ácidos grasos, ¿no? Pero hay un límite siempre para este tejido adiposo. Y una vez que se sobrepasa ese límite por comer bastante, ¿no? Por ser un glotón, este tejido adiposo, por así decirlo, explota y los ácidos grasos se liberan hacia diferentes tejidos del cuerpo, los miocitos, a los hepatocitos e incluso al páncreas, ¿entiendes? Eso básicamente es lo que pasa. Y al hacer esto, produce la lipotoxicidad, ¿no? Que es justamente un deterioro en el funcionamiento de los receptores de insulina. Es decir, la lipotoxicidad hace que los receptores de insulina no funcionen correctamente y por ende se produce la resistencia a la insulina, ¿no? Eso básicamente. Ya. Pero hablando más en profundidad, cuando los hepatocitos notan que hay poca energía en las células, ya piensan que es porque no estás comiendo bien, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que va a intentar crear más glucosa, ¿no? Es una mala lectura de la problemática, porque piensan que el problema es que no estás comiendo bien o no hay glucosa, pero hay bastante glucosa en la sangre, ¿no? Pero aún así van a crear más, pues. Este proceso de crear glucosa a partir de otras macromoléculas se llama gluconogénesis, ¿ya? Ya. Entonces, al crear más glucosa en la sangre, más glucosa, se aumenta el nivel de glucosa justamente en la sangre, ¿ya? Eso. Y al haber más glucosa en la sangre, ¿qué va a hacer, pues, el páncreas? Va a crear más y más insulina, empeorando el problema, ¿no? Y cuando se crea más y más insulina, ¿qué va a pasar? Que, bueno, la insulina también estimula la lipogénesis, es decir, la creación de ácidos grasos. Entonces la insulina, a su vez de que va a intentar compensar el mal funcionamiento de los receptores de insulina, también va a crear más tejido adiposo, ¿no? Ya, va a crear más y más ácidos grasos, profundizando el problema, porque cuando aumentas más y más ácidos grasos, pues estos van a seguir distribuyéndose por todo el cuerpo, ¿no? Eso básicamente. Empeorando justamente esto de la lipotoxicidad, ¿no? Es como un círculo vicioso, ¿no? Entonces este círculo vicioso se llama síndrome metabólico, ¿vale? Entonces es así como funciona la diabetes tipo 2, ¿no? En donde está caracterizada por la resistencia a la insulina, en donde los receptores de insulina no funcionan correctamente, obligando al páncreas a secretar más y más glucosa, creándose un exceso de insulina que va a producir justamente la creación de más y más tejido adiposo. Entonces, este tejido adiposo va a seguir degradando la funcionalidad de los receptores de insulina, justamente obligando al páncreas a generar más y más insulina, así, ¿no? Y lo mismo, así constantemente. Hasta que llegue un momento en donde el páncreas ya no pueda más y se
genere un deterioro en donde ya baja, bueno, un deterioro en donde ya, como ya no funciona bien, va a reducirse la concentración de insulina en la sangre, ¿no? Básicamente eso, produciendo los síntomas que conocemos del diabetes tipo 2, ¿no? Bueno, eso sería todo con nuestra exposición, espero que les haya gustado y bueno, gracias.